Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1980-81, episodio número 2. Vamos con el draft y el redraft de 1981. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, pues un draft jugosito que hay que ir a por él. Venga, pues vamos a ver lo que fue y lo que hubiéramos hecho nosotros si alguien nos hubiera pagado por tomar decisiones en aquel año 1981, donde éramos unos tiernos infantes. Comenzamos. He dicho, Manuel, draft de 1981. Vamos a contar un poco cómo fue el draft verdadero y bueno, anécdotas y curiosidades de este año. Sí, en Nueva York, el 9 de junio del 81, se eligieron 223 jugadores, José Manuel. Los drafts en esa época eran la verbena de la paloma, de los cuales 58 jugaron en la NBA algún minuto. Los dos peores equipos de la temporada anterior, José Manuel, se volvían a jugar el primer puesto. Sí, eran el peor de la conferencia este en la temporada 80-81, los Detroit Pistons, y el peor de la oeste, los Dallas Mavericks, Manuel. Los Mavericks le ganaron el sorteo de la moneda a los Pistons y se quedaron con Mark Aguirre como número 1, siendo Aguaya. Y Isaiah Thomas fue la segunda elección para Pistons. Los 10 primeros, José Manuel, Dallas, como hemos dicho, Mark Aguirre, Pistons, Isaiah Thomas, New Jersey Nets, Buck Williams, Atlanta, Al Good, Seattle, Danny Brains, Chicago, Orlando Woodridge, Kansas City Kings, Steve Johnson, San Diego Clippers, Tom Chambers, Dallas Mavericks, Rolando Blackman y los New Jersey Nets, Albert King, que era el hermano de Bernard King. Primera vez en la historia que 3 jugadores eran elegidos en las 3 primeras posiciones sin que ninguno de ellos hubiera completado el ciclo universitario, los underclassmen, ¿no? Se dice, José Manuel, los underclass. Sí. Thomas estuvo 2 temporadas en la universidad y tanto Williams como Aguirre o Aguaya estuvieron 3. Draft algo mejor que el de la temporada anterior. Isaiah Thomas fue más jugador que cualquiera de la jornada del 80, incluido Kevin McHale, y hubo muchos jugadores de clase media alta de la liga. De hecho, hasta 9 fueron All-Star por solo 5 en el draft anterior. Además, los de este draft, José Manuel, duraron más en la liga, porque ya veremos que los del anterior draft, pues hubo muchos que las lesiones los machacaron. Los más destacados de este draft, José Manuel, pues Isaiah Thomas y Mark Aguirre, Larry Nance, que fue número 20, Rolando Blackman, al que hemos nombrado, con el número 9, Buck Williams con el 3, Tom Chambers con el 8, Kelly Tripucka con el 12, Orlando Woolridge con el 6, Gene Banks con el 28, Eddie Johnson, el tirador, no el base de Atlanta que llevaba en la liga unos años, con el 29, Jay Vincent con el 24 y Danny Ainge con el 31. José Manuel, yo creo que son los más destacados. Esto que has dicho al final, claro, joyitas en esta segunda ronda del draft del 81, porque Jay Vincent acabaría siendo integrante del mejor quinteto de novatos de este año, siendo lo que tú has comentado, un número 24 del draft y haciendo un temporadón en los Dallas Mavericks, que bueno, luego se apagaría pronto con muchos problemas fuera del campo. En su caso nada parece ser relacionado con drogas ni alcohol, pero sí acabó en la cárcel por temas de fraudes y vamos, otros delitos. Eddie Johnson, que claro, que estaría enchufando 17 años en la liga, es que este jugador, más de 19.000 puntos, ¿no, Manuel? Con 11 temporadas con más de 16 puntos por partido. El ejemplo del sexto hombre terminó siendo ahí su carrera, que salía a enchufar y que tuvo su etapa europea ahí en el Olympiacos, jugando la Final Four, la que ganó el Madrid, el título en el 95, si no recuerdo mal. Sí, en Zaragoza. Con Isma Santos secándole completamente en ese partido. Yo a la mínima que puedo meto aquí a los grandes. Ismael,
A los A los grandes, José para Manuel. para mí un grande sin Sí. discusión. Cerramos off topic de Isma Santos. Y bueno, qué decir de Danny Ainge, una leyenda en Boston, un jugador de esos, Manuel, que todos los aficionados contrarios odiaban, pero que en el fondo estaban deseando que jugara para ellos y que tuvo un carrerón en la NBA, elegido en el número 31, un número muy bajo. Sí, sí. Danny Ainge jugó con los profesionales al béisbol, José Manuel, mientras estaba en la universidad. Algo permitido en ese deporte, no así en el baloncesto. Jugaba en verano. Un caso similar al del Dave DeBusser, el ala pívot de los Knicks campeones del 70 y el 73. Y ha habido en la historia 13 casos de jugadores que han llegado a jugar como profesionales en ambos deportes, ¿no? Béisbol y baloncesto. Ese contrato con los profesionales, con los Toronto Blue Jays, echó para atrás a muchos equipos, José Manuel, que no quisieron arriesgarse pues a que este hombre quisiera seguir con su carrera en el béisbol. De hecho, los Celtics, José Manuel, antes que a Ainge, dijeron a Charles Bradley con el 23 y a Tracy Jackson con el 25, que ninguno de ellos pasó de 3 temporadas en la liga. Vamos, la verdad es que, vamos, viendo esto, claro, esta es la explica a la gente que piense por qué Ainge no fue elegido antes, pues este es el principal motivo. Y decir una curiosidad de este draft, Manuel, 4 jugadores elegidos en este draft del 81 ya habían sido seleccionados previamente en el draft del 80. Son Charles Davis, que había sido elegido en el 80 por los Lakers y ahora lo eligieron los Bullets. Frank Johnson, elegido en el 80 por Denver, ahora en el 81 por Washington. Además, un número 12 ahora en el 81. Steve Johnson, elegido en el 80 por los Pistons, ahora elegido en el 81 por Kansas City con el número 7. Y Rudy McLean, el menos conocido de todos, que había sido elegido por los Nets en el 80 y ahora por Atlanta en el 81. Y esto es así porque entre principios de los 50, bueno, entre el año 51-52 según las fuentes, y hasta el año 79 estaba vigente la regla de elegibilidad del jugador junior, que era una regla que permitía a los equipos seleccionar a jugadores para los que ya hubieran pasado 4 años desde que su clase del instituto se hubiera graduado. Claro que esto les hacía elegibles a causa de la regla esta de los 4 años, esa otra regla que obligaba a los jugadores a pasar 4 años en la universidad, y que entonces pues se suponía que ahí ya deberían haber cumplido su ciclo universitario, independientemente del año en el que estuvieran en la universidad, pues podían salir elegidos. Y así esos jugadores que habían sufrido una lesión o se perdieron un año por cambiar de universidad, y eran solo de los red shirt, que tienes que estar un año sin jugar si te cambias de un college a otro, pues se convertían en elegibles junior. Y se habían pasado los 4 años, lo que decimos, desde que salieron del high school. Hasta 1975, si una franquicia elegía a un jugador en esas circunstancias y el jugador decidía volver a la universidad, el equipo perdía automáticamente los derechos sobre él en cuanto jugara un segundo de nuevo en la NCAA, pasando directamente a ser elegible el año siguiente. Desde el 76 la regla varió ligeramente y bueno, el equipo que seleccionaba a un jugador de estas características, un junior elegible, como hicieron los Celtics con la Rivera en el 78, cambió y entonces tenían hasta el draft del año siguiente para firmar un contrato con el jugador, independientemente de que participara o no en la liga universitaria. Y era, si a la fecha siguiente del siguiente draft no había habido acuerdo entre ambas partes, era en ese momento cuando el jugador volvía a ser elegible y no antes, que era lo que comentamos cuando hablamos de este draft y de cómo se la jugó Auerbach. De hecho, si la regla hubiera seguido siendo como era hasta el 75, los Celtics hubieran perdido la elección de la River. Claro, una vez que este tenía claro que iba a volver a Indiana State a terminar los estudios, pues en cuanto hubiera jugado el primer segundo de liga universitaria, automáticamente hubiera sido elegible para el draft del 79. Pero decimos que había variado esta regla en el 76. Decir que después del draft del 79 esta regla fue abolida, pero la Asociación de Jugadores de la NBA no estuvo de acuerdo con esa decisión y la recurrió. Y en el momento de la celebración del draft del 80 aún había una decisión judicial firme al respecto y por eso pues algunos equipos se arriesgaron a seleccionar en rondas muy bajas, porque todos estos 4 jugadores fueron elegidos en 9ª, 10ª ronda del draft, pues por si acaso al final podían hacerse con jugadores que eran muy buenos y no jugaban mucho, porque si perdían, pues bueno, habían perdido una 10ª ronda. Y bueno, cuando la decisión de la NBA fue ratificada por los juzgados, pues se aplicó de manera retroactiva, por los que todas las elecciones de este tipo del draft del 80, bueno, que fueron estas 4, fueron canceladas y no aparecen en los libros de registro, pero vamos, fueron así y pidieron las franquicias pues cualquier derecho sobre estos jugadores, que automáticamente pasaron a ser elegibles para el draft del 91. Y bueno, de los 4 que hemos dicho, es que Steve Johnson pues llegó en el 81 eso, a ser número 7 por los Kings, Frankie Johnson el número 11, Charles Davis el 35 y Rudy McLean el 52 por los Hawks. Y bueno, decía así rápidamente casos curiosos
curiosos relacionados con esta regla que hizo que jugadores fueran elegidos 2 veces en el draft. Tenemos a los 2 Jones históricos de Boston, Manuel, Casey y Sam, que ambos fueron elegidos por los Lakers inicialmente. Vaya. Casey Jones se había perdido una temporada por lesión, quiso acabar el ciclo universitario y por eso volvió a ser elegible al año siguiente, ya lo pescaron los Celtics. Y Sam Jones había estado 2 años en el ejército después de jugar 3 cursos en la universidad y pasó lo mismo. Y ambos, pues que podían haber sido leyendas de los Lakers, Manuel, pero pasaron a ser leyendas de los Celtics. El Jim Baylor, que en el 56 lo eligen los Lakers y vuelven a seleccionarlo en el 58. En este paso 2 años en el ejército, nadie se debe acordar de seleccionarlo otra vez en el 57 y los Lakers volvieron a reclamarlo en el 58. Y otros jugadores con buenas carreras que también fueron seleccionados 2 veces, Manuel, pues Jerry Sloan, Kevin Loughery, del que hemos hablado en el anterior episodio, Harvey Catchings o Mark Eaton, del que sí hablaremos en el repaso al draft del 82. Bueno, yo creo que era interesante hablar de esto, que no es muy conocido esta regla y bueno, que hubiera pasado, si Casey Jones y Sam Jones hubieran acabado hubieran sido jugadores de los Lakers en vez de los Celtics. Sí, nunca se sabe, ¿no? Hombre, ahí estaba Jerry West, Casey Jones, pues quizá para defender, bueno, quizá no, defendiendo, ¿no? Era una especie de... Y hombre, Sam Jones, lo que pasa que Sam Jones cuenta... Se hubieran solapado, ¿no? Los 2 Mr. Clutch en el mismo equipo. Cuenta Bill Russell que a Sam Jones lo que no le gustaba era estar todo, o sea, ser la estrella del equipo, ¿no? Le gustaba en los momentos decisivos serlo, pero bueno, era un jugadorazo que seguro que lo hubiera hecho muy bien, pero bueno, la realidad es que en Boston ambos se encajaron como un guante. Bueno, José Manuel, nuestro redraft, que como somos así de guapos y de listos, lo vamos a ordenar a nuestro gusto con los jugadores como nosotros los hubiéramos elegido si hubiéramos sido general managers de todos y cada uno de los equipos. Que lo merecemos. Sí, no. Nadie nos dio con 4 y 5 años que teníamos ahí, que ya la gente haga cuentas de lo mayores que somos, pues no nadie se atrevió. Y mal hecho. Así que nada, pues ahora nos vamos a resarcir. Nosotros hemos hecho un sorteo bajo notario, Manuel, y sale que elijo yo el número 1, ¿no? Exacto. Yo empiezo con el 1. Bueno, pues para Dallas yo hubiera elegido a Isaiah Thomas. A ver, con la falta de talento que tenía Dallas, franquicia en expansión de la anterior, había que coger al mejor jugador disponible, jugar en el puesto que jugara, ¿no? Eso de elige por talento y traspasa por necesidad, que bueno, yo no es que esté muy de acuerdo con esta frase, pero en este caso me contradigo a mí mismo. Voy al mejor jugador disponible, que para mí era Isaiah Thomas. Contar con un base de la calidad que se le presuponía ya a Isaiah Thomas en ese momento y que luego demostró de sobra a lo largo de toda su carrera profesional, yo creo que sí que hubiera podido ser perfectamente la primera piedra del proyecto de futuro de esta franquicia. Estaba, eso sí, ese prejuicio con los pequeñitos, ¿no? Como números 1 del draft, muy pocos en la historia, y el último hasta ese momento había sido John Lucas en 1976, que no había funcionado demasiado bien para los Warriors, pero aquí yo creo que no había duda, Manuel, incluso a pesar de que con Magic solo había jugado 2 años en la universidad, yo me decantaría aquí de cabeza por Isaiah Thomas. Sí, coincido contigo. Yo creo que sin un base no vas a ningún lado, ni antes ni ahora. Y en esa época un buen director de juego y un buen pivot pues, te ayudaba mucho porque realmente el juego estaba enfocado a jugar por dentro y a tener jugadores que te dirigieran el equipo. Yo creo que ahí sí nosotros que somos mayores hablamos de esto de ahora no sí que se va sin base, ahora se va con generador. Eso, generadores. Hay que hablar, ahora son generadores primarios y eso, pero vamos, que son los bases de todo. Lo mismo, eso. No, va. Un jugador que te ordene el juego, José Manuel, eso ha pasado siempre y yo creo que eso sí no cambiará. Lo de los pivots, pues bueno, ha cambiado mucho, pero yo creo que tener jugadores que sepan dirigir un equipo va a estar siempre. Isaiah, yo creo que fue de esos jugadores que buscaban, pues tipo Wes Ansel, que hablamos de él la semana anterior, ¿no, José Manuel? Jugadores que por el bien del equipo lo sacrifican todo. Y eso ya lo hizo Isaiah desde sus tiempos universitarios con Indiana, en donde no tuvo unos números rompedores, pero en su segunda temporada pues fue el líder del equipo campeón, ¿no? De la NCAA, entrenados por Bobby Knight. Yo creo que es un jugador, José Manuel, que para mí está medio peldaño solo por debajo de los más grandes. De hecho, en los 80 solamente brillaron más que él Magic, Bird y Jordan.
y luego entra él. Peleó, eso sí, de tú a tú con ellos y lideró a los Pistons para hacerlo pues el mejor equipo de la liga durante 2 temporadas de los anillos y quizá más porque en el 87 y en el 88 ya tenían nivel como para haber ganado la liga, pero bueno, no en el 87 el famoso robo de Bird los hundió en el quinto partido y en el 88 pues los Lakers yo creo que hicieron un milagro, también ahí sí a ser lesión el tobillo y eso, pero vamos, para mí José Manuel es un jugador como la copa de un pino que lidera un equipo al anillo, poca gente lo ha hecho. Sí, a mí es un jugador que nunca me entró por los ojos en su momento, pero al que con el paso del tiempo le he ido cogiendo cada vez más respeto y reconociéndole una calidad que a mí pues, en su momento se me escapaba, ¿no? Claro, estamos hablando de cuando le veía y me ha costado irle cogiendo el punto, por así decirlo. A mí me pareció un muy buen jugador, pero sin más, ¿no? O sea, un all-star. Pero ahora le tengo ahí, como tú, ¿eh? Yo en el Olimpo de los jugadores de los 80 y cuanto más leo y más veo y vuelvo a ver a los Pistons y me fijo más en este jugador, a mí me va ganando con el tiempo, que hay pocos jugadores que consigan eso. Cuando ya les tienes muy arriba tiendes a ver fallos, a comparar con la actualidad, y yo creo que es un jugador con un juego además perfectamente, bueno, no tenía un gran tiro de 3, pero perfectamente transferible. Época actual que yo creo que ahora mismo sería, o sea, con el mismo juego exactamente, podría ser ahora un tiburón en la NBA. Sí, lo del tiro, claro, habría que ver cómo entrenaba, ¿no? Ya hemos dicho que no se entrenaba como ahora. Y luego quizá defensivamente es cierto que, hombre, no era Dumars, no era Rodman y eso, pero bueno, cumplía y luego lo que tú dices. Este es un jugador, José Manuel, creo que ya lo hemos hablado en otro programa. Si hubiera ido a 30 puntos, 13 asistencias con la gorra, pero durante muchas temporadas. Y él renunció, de hecho, ya veremos que no aparecen, sobre todo a finales de los 80, en los mejores quintetos de la liga, porque realmente él se dedicaba a lo que tenía que hacer, que era hacerlo bien para su equipo y bueno, anotar lo que tenía que anotar. Un jugador que lo que he dicho, sacrificó todo por el bien de su equipo y es que su equipo fue muy bueno y José Manuel se cuentan, bueno, iba a decir con los dedos de la mano. Dime tú a mí jugadores de un 85 que hayan liderado equipos al anillo y es que... Sí, ahí en todo esto que comentas, claro, yo por un lado, yo a este jugador le veo perfectamente que podría haber sido el siguiente en conseguir lo que hizo Tiny Archibald, el máximo anotador y máximo asistente. Si Detroit, si ahí McCloskey no hubiera conseguido armar un buen equipo y hubiera dicho, oye, mira, yo aquí he venido a lucirme y sí, a hacer 30-13 yo le veo, y siendo... en esos años pudiendo haber hecho lo de Tiny, pero lo dicho, ahí entre Chuck Daly, McCloskey y un poco que él ya traía de serie después de haber jugado para Bobby Knight en Indiana, pues consiguieron que se enfocara en eso, en ganar, en sacrificar el brillo personal por el equipo, pero que al final consiguió dándole mucho brillo personal, claro. Sí. La exposición que consigues ganando anillos pues no es mucho mayor que la que consigues simplemente haciendo estadísticas. Él lo supo entender, lo que demuestra que tenía mucho coco y bueno, luego quizá su carrera después de ser jugador de baloncesto no es la más lo más destacado que podemos decir de él, así que nos centramos como jugador y bueno, coincidimos, ¿no? Número 1 unánime aquí. Correcto. Manuel, te toca a ti el número 2, Detroit Pistons. Los Pistons, pues yo, Mark Aguirre, el que fue el número 1. Mete un jugador capaz de hacer muchos puntos, con buenos porcentajes, y bueno, a partir de él intentas construir. Yo, como hemos dicho, evidentemente elegiríamos a Thomas, pero bueno, la realidad es que vas a tener 10 años de un jugador que te va a dar 20 puntos o más con la gorra y que bueno, te va a ayudar. Quizá necesitas otro para ser el líder del equipo si quieres aspirar al anillo, pero yo creo que es una muy buena elección. Sí, a ver, los Pistons, yo aquí, bueno, sobre todo tenían aleros, pero es verdad que por talento, lo que decimos, ¿no? Si en el draft vamos a por talento, probablemente será el segundo mejor jugador del draft y podemos decir que terminó siendo también el segundo mejor jugador del draft o ahí estuvo. Ya había dado muestras en la Universidad de DePaul de que le importaba más bien poco el tema de la forma física, también se sabía que era un jugador problemático y egoísta, ¿no? Un poco ególatra, pero no me parece descabellado tirar por ahí en una franquicia que parecía estaba en un punto muerto como la de Detroit y bueno, de hecho luego McCloskey tiró de
de él cuando ya era veterano y ya se sabía todo esto, que ni se preocupaba por la forma, o sea, no era una suposición, se sabía que era egoísta y que no se preocupaba por la forma física, lo trajo y lo encajó ahí en el equipo. Y bueno, decir que aunque por edad este era su año de draft, porque él es del 59, solo había jugado, como tú has dicho antes, 3 años en DePaul, con lo cual te traes un jugador ya en edad de último año de universidad y bueno, coincido contigo, que desde luego anotación ibas a tener y que eso en una franquicia que no está bien, saber que un tío te va a dar puntos instantáneos siempre es un plus. Sí, aquí José Manuel hay un punto. Marc Aguirre fue un jugador quizá tipo Adrian Dantley, ¿no? Con menos clase, yo creo que pero que en Dallas durante los 80 pues hizo muy buenos números. La verdad que, lo dicho, de hecho tiene temporadas de más de 25 puntos, pero la realidad es que Dallas fue un equipo competitivo, José Manuel, sobre todo esa final de la Conferencia Oeste que perdieron 4-3 en el 88 contra Lakers. Y para mí su punto de mejora, José Manuel, es realmente él va a Detroit porque Dantley no se quiere adaptar o protesta algo porque Rodman le piden que ceda parte de sus minutos. Bueno, no le piden, le dicen que Rodman va a jugar más minutos y que son parte de sus minutos. Y dicen, oye, pues como no queremos líos, nos traemos a este lo acepta y se lleva 2 anillos. Y la verdad que, oye, él en Detroit cumple con su papel, José Manuel, con lo cual para mí eso es un plus lo que tú dices de decir, oye, era un jugador egoísta, pero supo transformarse cuando más le hizo falta. Sí, y eso también le habla bien de él. Solo fueron ahí 1 año y medio lo que aguantó a nivel en Detroit, pero digamos, el año del anillo con él, el primer año cuando era titular, desde luego funcionó muy bien, y luego siendo suplente de Rodman aceptó el rol y también rindió muy bien. Y José Manuel, con su juego ahí al poste. Eso, te iba a decir justo eso. Si Dantley dominaba el juego al poste, no se quedaba atrás, ¿eh? Aparte, yo creo que si Dantley tenía culo, tenía culo y medio, porque movía. Sí, no, la verdad que pero era muy hábil y era otro como Dantley que llegaría al 1.95 de milagro o sea, con las zapatillas puestas. Y la verdad que eran jugadores a mí que he jugado ahí y me ha gustado mucho jugar al poste. La verdad que eran unos maestros. Quizá, por ejemplo, Worthy lo hacía más rápido, pero vamos, estos eran imparables, como se la dieses mal y les daba igual que defendiera a un jugador más alto, con lo cual, bueno, nuestro número 2. Vamos a por el 3, José Manuel. Sí, aquí los New Jersey Nets me toca a mí. Yo voy con Buck Williams, que bueno, es el que escogieron y creo que en este caso, además de ser el tercer jugador por potencial, también era lo que necesitaba este equipo, ¿no? Bastante blandito por dentro estos Nets en esos momentos y claro, uno que iba de cabeza al quinteto titular y que también sabías que te iba a aportar desde el minuto 1. Sí, un jugadorazo, lo que tú dices, que sabías perfectamente que te iba a dar, rebote, defensa y puntos fáciles si la alimentabas bien, pero yo ahí creo, Buck Williams a mí me recuerda mucho, José Manuel, a este tipo de jugador tipo Kevin Willis, Otis Thorpe, que son jugadores muy sólidos como para tener en un quinteto titular de un equipo campeón, pero evidentemente ellos por sí mismos no te van a liderar nada, sobre todo en ataque, ¿no? Yo creo que en defensa Buck Williams se pegaba con cualquiera y lo hacía muy bien. Sí, por compararle con un jugador de esta época igual Dan Raunfeld, ¿no? Podría ser un poco a lo que él podía caminar. No tan felino, ¿no? Porque Raunfeld era quizá más explosivo, pero sí, lo que tú dices, ese tipo de jugador fuerte, ágil, que te podía hacer un trabajo sucio muy bueno. Sí, Williams bastante limitado en ataque, con muchos problemas con los tiros libres, que ya lo comentaremos a lo largo de nuestro repaso a la década, pero que en el rebote era un seguro, un jugador de equipo de los que no daban problemas y que podía cumplir perfectamente con el papel de enforcer, ¿no? A pesar de su juventud, porque este jugador llegaba con 21 años, ¿no? O 20 años recién cumplidos, pues se sabía que era un tío duro que a los Nets, bueno, ya sabemos lo que pasó, o ya contaremos lo que pasó, lo bien que lo hizo, pues sabías que iba a aportar desde el primer minuto. Y sobre todo José Manuel... Sí, perdón, lo último de Buck Williams, sobre todo José Manuel, que es un tío que no te iba a dar problemas, ¿no? Lo que tú dices. Claro. Oye, meto un jugador serio, voy a tener 10, 15 años un jugador que me va a dar esto que hemos comentado y que no me va a estar con problemas de líos, ni de drogas, ni de alcohol, ni de tonterías en el equipo, y yo creo que eso también es importante, sobre todo en una franquicia como los Nets. Sí, un jugador de estos que parecía un veterano, eso es, siendo un
un crío de 20 años, no parecía que era ya todo un veterano. Así que bueno, y Manuel, número 4 te toca, Atlanta Hawks. Aquí no hubieras elegido tú. Voy por Tom Chambers, José Manuel. Un 4 con capacidad anotadora y que podía abrir el campo. Valoro mucho esa capacidad de generar puntos jugando de ala pivot, ¿no? O alero. Yo creo que tenía físico suficiente como para competir contra los mejores. De hecho, bueno, él lo hizo tanto en Phoenix como en Seattle. Y bueno, podría jugar de 3 incluso cuando estuviera Ramfeld de 4 y Tree Rollins de 5. Y bueno, traspasar a John Drew, que la verdad que ya hemos dicho muchos problemas con las drogas y además que era un hombre que causaba problemas el juego, ¿no? Egoísta, diríamos, de esos jugadores. Y bueno, obtener algún buen exterior a cambio. O podía jugar también de 4 con Ramfeld de 5 y ser un equipo pues de correr y con mucha movilidad. La verdad que a mí Tom Chambers, te reconozco, José Manuel, que es una debilidad con sus lagunas, pero es un jugador que me parece que muy moderno, ¿no? Abriendo el campo. Luego físicamente era mejor de lo que parecía. Bueno, está el mate ese apoyándose en Mark Jackson que casi mete la cabeza en el aro, pero vamos, es que la metía con las orejas. Sí, de hecho participó en concursos de mates. Digamos, para ser blanco era una potencia de salto y de agilidad de jugador negro y un 2.08 que se movía como si midiera 20 centímetros menos. Yo aquí, bueno, la elección es tuya, yo me hubiera decantado aquí por Blackman. Tenían lo que tú has dicho, a Ramfeld, a Tree Rollins. Por talento yo le pongo ahí a Blackman con Chambers. Igual Chambers es más especial porque un jugador con estas características y 2.08 pues claro. Es más versátil, te puede aportar más cosas, pero claro, Blackman estamos hablando pues eso, de que los Hawks necesitaban anotación desde el puesto de escolta, por eso eligieron a Alwood, que bueno, les salió mal, pero necesitaban anotación y en teoría para eso eligieron a Alwood. Para mí Blackman hubiera sido la elección correcta, tiro exterior, defensa, jugador en general bastante complementario con Eddie Johnson, Fast Eddie, no el Eddie Johnson elegido en este draft, y claro, y además que para un equipo entrenado por Hubie Brown, yo creo que hubiera sido, vamos, un jugador del que Hubie se habría enamorado al instante. Pero bueno, sobre Chambers, que la elección era tuya, yo, lo que tú has dicho, ¿no? Es que en principio lo tenía todo. Altura de 5, fuerza y salto de un 4 y manejo de balón y tiro de un 3, ¿no? Es que es una mezcla pues, ideal. Y de hecho, este año de novato, de lo que más jugaría en Clippers, que fueron los que eligieron en realidad, sería de 5 abierto. En Atlanta habría aprendido mucho de Hubie Brown a base de gritos, porque la defensa no era precisamente el fuerte de Chambers, y en estos Hawks, sin eso, por mucho talento que tuvieran, no jugabas, salvo que te llamara John Drew. Y dos jugadores anárquicos atrás yo creo que parecían demasiado, ¿no? Para Hubie Brown, que ya de partida era demasiado amigo de dar minutos a los novatos, pero claro, tú si lo piensas, el poner a Chambers de 3 aquí con Ramfeld y Tree Rollins, cuidadito con ese frontcourt claro. que hubieran formado los Hawks. Sí, ahí yo te digo que eligiendo a Chambers, John Drew tiene que salir de la ecuación por lo que tú dices, José Manuel, porque ya atrás hubieras penalizado demasiado. Aparte tienes que dejar respirar al rookie, o sea, yo no veo bien eso cuando contratan a un rookie para sacarle 10 minutos, ¿no? Aunque bueno, hay veces que luego funciona. Pero vamos, lo que hablamos. Un jugador con un físico muy bueno que hubiera aportado calidad a un equipo como Atlanta. Y bueno, nunca se sabrá porque realmente no eligieron a este Wood que bueno, que no fue nadie. Número 5, José Manuel. Seattle Supersonics. Pues bueno, como tú has elegido a Chambers con el 4, o a Chambers, como dicen ellos, pues de lo disponible me quedo aquí con Rolando Blackman, aunque yo hubiera elegido antes, pero lo dicho, un jugador que siempre iba a aportar tanto adelante como atrás. En este equipo no lo veo muy complementario con Gus Williams, pero bueno, iba a ser seguro un buen refuerzo para ir limitando los minutos, sobre todo de un ya muy cascado Danton Freddy Brown, Manuel. Sí, a ver. Blackman era un jugadorazo, José Manuel. A mí es de los que más me gustaban cuando empecé a ver la liga. No sé si recuerdas, ahí en Dallas, un jugador de mucha clase. Atrás era un buen jugador, no era un especialista. Y bueno, con él tenías 10 años de una escolta que le podía jugar de tú a cualquiera. La verdad que no, ya te digo, mucha clase. Y teniendo a Paul Westphal y Fred Brown, como tú dices, ya en los últimos años, pues podían meter a Rolando junto a Gus Williams y formar una pareja exterior buenísima, porque aparte este Rolando
Blackman, tenía planta José Manuel, o sea, podía defender a cualquier escolta porque era un jugador alto. Sí, con mucha envergadura también de brazos. Yo el caso es que no lo veo muy complementario con Gus Williams, lo dicho, pero también es verdad que Blackman seguro que se habría terminado adaptando, ¿no? Claro. A pesar de que tenía muchos problemas con el manejo de balón, muchos. No hubiera sido un jugador que nunca ayudó mucho en Dallas. A Derek Harper no le ayudaba mucho a subir el balón. Esto habría hecho que Gus Williams fuera el base del equipo 100% del tiempo, pero claro, con Westphal lesionado para meses, ya lo contaremos, no va a jugar este año. Ya no volvió a jugar nunca más con los Sonics esta temporada y terminó siendo traspasado a los Knicks. Y Fred Brown, ya mayor, como hemos comentado, minutos iba a tener sí o sí, si le cogían. Y claro, un tío que te aporta puntos y defensa y lo que hemos dicho, ese potencial físico también que tenía, pues me hubiera ido de cabeza con él. ¿Tú crees que lo hubiera hecho mejor que Danny Brands? Sí, creo que sí. Yo lo hubiera hecho. Bueno, no exageremos, pero vamos. La verdad es que ya lo comentaremos, que fue un poquito bluff. Joder. Y eso que terminó jugando minutos de titular en estos Sonics, pero no respondió desde luego, para nada. José Manuel, una elección completamente perdida con lo que vino después. Claro, es que 7 temporadas en la liga, pero es que jugando 21 minutos, 5 puntos, 4 rebotes, pues pierdes, sí. Claro. Se quedó en absoluto jugador de rol especialista y defensivo, cuando no es eso lo que yo creo que esperas con un número 5 del draft, y más cuando por detrás eso podías haber elegido a Chambers, a Ainge, a Blackman, a Albert King, a Frank Johnson, a Kelly Tripucka, a Danny Ainge. Bueno, pues nada, metieron hasta el Corvejón, pero bueno. Número 6. Eso es, los Bulls. Pues José Manuel, aquí ha puesto fuerte Danny Ainge para los Bulls, José Manuel. Muevo a Reggie Theus a la posición de base, que tenía visión, así evito que se tire muchas, le mentalizo de que tiene que ser el director de juego, y tengo una pareja de jugadores altos en las posiciones exteriores, con lo cual físicamente puedo competir con cualquiera, y Ainge aportando tiro, defensa, y sobre todo José Manuel, a mí Ainge me parecía un jugador inteligente. Es cierto que era un broncas, tuvo muchas peleas, pero vamos, para mí otro de mis favoritos, un jugador que encajó perfectamente en Celtics, pero le costó. José Manuel no llegó y besó no fue llegar y besar el santo, pero es que Ainge me parece que dentro de sus limitaciones físicas y técnicas es uno de los jugadores más completos que yo he visto, José Manuel, en esa clase media. A mí me parece un poco alta esta elección, número 6, con lo que todavía quedaba, pero la verdad es que Ainge era bastante complementario con Theus. De hecho, Theus, estos primeros años en la liga, la posición suya es la de base en estos Bulls. Si tú miras ahí también en Basketball Reference, le tienen catalogado como base estos primeros años y con muy buenos números de asistencias, pero bueno, no dejaba de ser un jugador que miraba antes por él. Y la verdad es que con Ainge, pensándolo, es una mezcla que hubiera estado bien, ¿no? Vamos, el chico mormón con el rey de la noche del Chicago, pues hubiera estado bien. Y eso, los dos bases escoltas, y claro, pensándolo, lo mismo que luego formó un gran dúo alternándose en esas posiciones con Dennis Johnson en los Celtics, pues podría haber sido una buena combinación aquí, ¿por qué no? Y Ainge, claro, además de tiro, lo que tú dices, aportaba carácter, bronca, defensa en un equipo que tampoco se sabía muy bien a dónde iba y que esto le hubiera venido muy bien, así que quizá como jugador un número 6 de draft poco alto, pero viendo producción y lo que terminó ofreciendo, no me parece para nada una mala elección para los Bulls aquí. Pues nada, número 7, Kansas City Kings. Sí, yo aquí me iría con Orlando Bullrich. Kansas City necesitaba anotación desde el puesto de alero. Se les iba a Cleveland Scott Wedman, tenían ahí un hueco que rellenar, y todo esto lo tenía a priori Orlando Bullrich, ¿no? Que lo hemos hablado desde el programa, que algunos analistas de la época le ponían como el mejor prospecto a largo plazo de este draft, por delante de Thomas, de Aguirre y de todos los demás, porque veían eso, lo que tenía, que era real, la combinación de una potencia física descomunal, una potencia de salto brutal y con muy buen toque cerca. Claro, a ver, que traía un 65% en tiros de campo como senior en la Universidad de Notre Dame, ahí compartiendo juego con Kelly Tripucka, y yo aquí me lo hubiera jugado con porque un espécimen físico aquí que a priori, sin saber los problemas que luego iba a tener de drogas y todo esto, solo basándonos en el juego y el potencial, yo aquí me hubiera ido con este jugador. Sí, un poco cabra loca por lo que tú dices de las cosas fuera de la cancha, pero también dentro, ¿no?
potencial infinito. La verdad que cuando dicen, no, el físico ahora, Orlando Woolrich ahora sería de los mejores físicos de la liga, José Manuel. Era alto, Sí, era ágil, metía unos brincos, otro que participó en bastantes concursos de mates, cierto. si no me Sí, sí. equivoco. Y bueno, a mí me cuesta meterlo entre los 10 primeros por esto, ¿no? Vamos, no cabe duda, José Manuel, de que si te la querías jugar, pues este era, pues bueno, una buena apuesta, porque si te salía bien y este chico explotaba, pues la verdad que te podía dar bastante. Ya vamos a ver su carrera, tiene temporadones, José Manuel. De hecho, bueno, a él lo eligen el número 6 Chicago y cuando llega Jordan está por ahí. Vamos, es uno de los que Sí. se ventilan. Luego estuvo en Europa, en la Benetton, si no me acuerdo, de Treviso, entre Estuvo otros. En el Nord Bolonia. En el Nord de Bolonia también. Y bueno, quizá un jugador como Jay Vincent, José Manuel, fuera mejor opción, que era un alero serio, capaz de anotar con solvencia y ser un jugador secundario estable. Y quién sabe, hubiera formado con Reggie King una buena pareja de aleros, de duros. Pero claro, yo creo que Jay Vincent, que tuvo un muy buen rendimiento, bueno, de hecho su pico fue menor que el de Woolrich y su potencial era menor. Era una cuestión, pues eso, o de arriesgar o ir a algo sobre seguro. Eso es. Pues nada, y el número 8, San Diego Clippers, Manuel. ¿Con quién? ¿A por dónde te vas? Aquí Larry Nance, José Manuel. Un jugador muy serio que podía sumar en todas las facetas del juego, quizá menos en dirección y en el tiro exterior, pero es que era un alero muy grande, que taponaba, que podía defender, iba bien al rebote y sí dio la impresión, a pesar de tener una buena carrera, José Manuel, Larry Nance, yo creo que es el típico jugador que le ves físicamente, ¿no? Y cómo jugaba y dices, joder, parece que daba para más, ¿no? Que era un jugador con un potencial mayor. Sí, vamos, sí, yo aquí de acuerdo en esto que comentas y sí, también podría ser un jugador perfecto para estos Clippers, ¿no? Gran taponador, gracias a esa capacidad de salto y a su timing, recordemos que fue el campeón del que ya sabemos todos que fue realmente el segundo concurso de mates de la NBA en 1984, sabemos que hubo otro 8 años antes que ganó Darnell Hillman. Sí. Y bueno, tenía buena mano desde la media distancia, iba a ayudar en muchas facetas. San Diego tenía en la posición de 4 a dos míticos, Manuel, Jim Smith y Michael Wiley. Así que, vamos, minutos iba a tener de sobra. De hecho, los Clippers terminaron escogiendo a Tom Chambers y Nance pues podría haber hecho la misma labor de Chambers y haber tenido los mismos minutos que tuvo él, que eran todas. Venía Nance de ser el MVP en el torneo previo del draft de este tan famoso de Portsmouth, que todos los años sale fulanito ha sido el MVP en este torneo, como se sigue disputando. Había impresionado a todos por el potencial físico que tenía, a pesar de que se decían eso, pues que si no cogía algún kilo de músculo le iba a costar triunfar en el NBA jugando de 4, y la verdad es que siempre fue un jugador súper fino, pero que vamos, tenía un tiro además, a mí me encanta esto de con los brazos arriba, tirando de muy arriba, sacando el balón desde detrás de la cabeza. A mí un jugador que me gusta, vamos, fui muy fan de los Cleveland Cavaliers, Sí. de la época de Mark Price, pues Ron Harper, Greg Hilo, este hombre, vamos, Brad Doherty, y vamos, yo aquí también me parece una elección perfecta aquí para los Clippers. Sí, la verdad que muy buen jugador. Y vamos con el número 9, que también fue de Dallas. Sí, pues yo aquí me da por Eddie Johnson, Manuel. Habiendo elegido en este redraft a Isia con el número 1, pues Eddie Johnson, dentro de lo que quedaba disponible, podía ser un buen refuerzo para los Mavs. Cayó hasta la segunda ronda, un escoltalero que, a pesar de los buenos números que había tenido en la Universidad de Illinois, cayó mucho, pero viendo la muñeca que tenía y lo bien que lo hizo luego como rookie, ya a toro pasado, pues hubiera tenido minutos en este equipo, tiros a su disposición, un poco lo que terminó siendo Rolando Blackman, que enseguida fue titular, pues lo hubiera sido Eddie Johnson, y yo creo que seguro que habría sumado mucho. Jugador más duro de lo que parecía, que venía de ser el máximo reboteador de la historia de Illinois, un jugador que todo el mundo pensamos en la muñequita, irle a 8 metros del aro purulando para recoger y tirar de triples o de larga distancia, pero aquí es un jugador de 2-0-1, que si podía ayudar ahí pues también era un punto a su favor, y yo aquí me hubiera ido a por Eddie Johnson. Sí, ahí José Manuel decir que fue de los primeros jugadores que, bueno, empezó a usar el triple, ¿no? Como arma, lo veremos, con Dale Ellis, ese tipo de jugadores. Este Eddie Johnson, José Manuel, no sé qué opinas tú, pero bueno, evidentemente era un tirador puro, pero son jugadores que si llegan a la NBA y no están en el entorno adecuado y el entrenador no lee bien para lo que sirven, se pueden hundir, porque realmente,
por ejemplo, has nombrado ahí con Rolando Blackman. Yo creo que Rolando Blackman era un jugador que podía coger el balón y crear más en el 1 para 1, ¿no? Incluso irse para adentro. Pero este jugador no. A este jugador yo creo que se la tenías que dar en buenas posiciones como para armar el tiro o quizá fintar, botar y tirar. O incluso irse alguna vez para adentro. Entonces... No, tenías que montar un buen sistema para él, para que él... Sí, este era un jugador de recibir y tirar, o sea, un ejecutor. No iba a hacer otra cosa, pero bueno, correcto, iba a ayudar eso al rebote y tal, pero ni nunca fue un gran defensa y fue a menos a medida que avanzó su carrera. Yo creo que su rol fue el que finalmente tuvo. Sexto hombre, sales, tu única preocupación es tirar, si las metes, si estás caliente te dejo, si no te vuelvo a sentar y te saco dentro de 10 minutos, vuelves a intentarlo, o ya metes 31 puntos, otro día 2 y no hay ningún problema. Y, o sea, el rol típico de sexto hombre que luego estuvo durante varias temporadas ahí luchando con Reeves, que era otro jugador parecido en cuanto a forma de jugar, ¿no? Que otro sexto hombre mítico ahí de finales de los 80 que también le costó encontrar o fue un súper anotador saliendo desde el banquillo ahí en Seattle, en Milwaukee, y que llegó a coincidir en el mismo equipo con Eddie Johnson, que tener a Ricky Pierce y Eddie Johnson en el mismo equipo debía ser tela para compartir balón, Manuel. Sí, sí, bueno, y pero Eddie bueno, Johnson... nos vamos al número 10. Sí, digo que Eddie Johnson, como hemos dicho, cayó al 29, José Manuel, que es, no sé, mucho. Sí, número 10, New Jersey. Pues Kelly Tripucka, José Manuel. Un tirador para abrir el campo y aportar puntos. En defensa es cierto que era un 0 a la izquierda, pero es que este jugador, que lo veremos a lo largo de los 80, poquitas manos como este tipo, ¿no? Si tú aquí lo escoges porque era el mejor jugador disponible o porque era el más guapo, confiésaselo a la audiencia, porque esa permanente, y aquí no lo tenía, pero luego cuando ya mezcló permanente con bigotazo, yo permanente, bigotazo, llevaba los pantalones incluso un poquito más cortos de lo que era habitual en aquella época y medias hasta la rodilla. Yo creo que el look de Tripucka es insuperable. Así grabo yo. Los blancos es insuperable. Así grabo yo los programas. Lo que pasa es que te quitaste la permanente, pero no, y te voy a decir todo lo demás... Te voy a decir una cosa de los pantalones. Cualquier pantalón cuya línea superior esté por debajo del ombligo está mal llevado. Y cualquier pantalón que cubra más de un cuarto del muslo está mal llevado. O sea que te puedes imaginar mi estilo. Lo sé. He visto fotos tuyas de cuando jugabas al baloncesto. Y sé que luego te sigues poniendo los mismos pantalones de entonces. Lo mismo. A pesar del aumento considerable de kilos. Nada. Que has tenido, pero tú sigues ahí aprovechando. Pero vamos, yo aquí también, si van a por el mejor jugador disponible, que quedaba Tripucka, Albert King y Jay Vincent, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo también me quedaría con Tripucka, otro jugador con muy buenos movimientos de espaldas al aro y de cara también, que iba bien hacia adentro, partiendo de frente desde los codos a lo Dantley, de estos jugadores que recibían en parado y ya salían en un primer paso muy rápido tras finta. Había demostrado en Notre Dame, donde había sido compañero de Bullrich, lo que hemos dicho, que podía hacer puntos de todos los colores. Su entrenador allí, de hecho, le había calificado como un ganador absoluto, un jugador de mucho carácter, de los que querían el balón en los últimos segundos siempre y que no se escondía. Y la verdad es que era un jugador de mucha clase, y que, bueno, ya lo comentaremos, que finalmente salió de Detroit precisamente para que llegara Dantley, pero que tuvo unos temporadones en Detroit y que en esta primera temporada anotó más. Parecía más destinado incluso al estrellato que Thomas. Si ves los números de la primera temporada y lo que se decía, parecía que iba a ser una pareja sobre la que se iba a armar el futuro de Detroit. El pobre hombre le mandaron a Utah para traer a Dantley y ya luego estuvo ahí, llegó a jugar en los Hornets en expansión luego y tal, pero vamos, un pedazo de anotador, sí. Manuel, impresionante. No, este es lo típico que decimos de que no siempre el más brillante a nivel de anotación le puede venir bien a un equipo. O sea, difícil un anotador de esta categoría, pero bueno, tuvieron que elegir y se lo quitaron de en medio. Decir, José Manuel, que está en Notre Dame, de Tripucka, Orlando Bullrich y John Paxson no sé si fue en cuartos de final o en octavos, bueno, en el March Madness
les mete una canasta de Danny Ainge en el último segundo, recorriéndose todo el campo, metiéndosela por detrás, y una bandeja por delante de uno que no sé si es precisamente Woolrich, que salta a taponarle, y luego John Paxson se vengó en el 93 contra Phoenix Suns, que enchufó un triple precisamente a Ainge, que llegó a ayudarle. Pero bueno, eso ya lo vamos contando, pero vamos, Tripucka, mucha clase, y bueno, ahí lo tenemos en el número 10, que realmente fue el número 12. Pues le hemos dado el repaso al draft, hemos dado ahí nuestra idea de cómo debería haber sido, y bueno, lo que dijimos, un draft interesante, sin estrellones tipo Magic y esto, pero bueno, que no dejan de estar ahí uno de los jugadores que más nos gusta, Manuel, como decía Thomas. Sí, hombre, uno de los mejores jugadores de la década, y bueno, que va a ayudar a construir una franquicia que va a marcar la liga, ya lo hemos dicho. Quizá la franquicia a nivel de tener un legado, quizá de las más importantes de la historia, José Manuel, Detroit, porque en los 90 y diría que la primera mitad de la primera década del siglo XX son Detroit Pistons puros y duros, muchos de los equipos. Sí, igual hasta que llegaron los Warriors no ha habido un equipo que haya influido tanto, ¿no?, en el cambio de baloncesto, de eso, de arrastrar al resto de los equipos a una tendencia. Yo creo que desde los Pistons hasta los Warriors no ha habido nada igual. Sí, así lo creo yo también. Así que pues nada, que hemos tenido... bueno, lo primero agradecer a la gente que se pone en contacto con nosotros y que interactúa eso, y que hemos tenido comentarios, ¿no?, en iVoox. Sí, en iVoox, que bueno, cada vez somos más, nos van escuchando, y nada, agradecerlo. Sí, en el programa número 23 de la temporada 80-81, que fue el resumen de los playoffs, el último programa, nos dice Óscar Villares: como curiosidad, en estos playoffs los equipos visitantes ganaron más partidos que los equipos locales, 27-26. Ya comentamos que no hubo una sola serie donde el que tenía ventaja campo ganase, con lo cual este dato pues viene a corroborar lo que dijimos, ¿no?, que evidentemente los visitantes pues aprovecharon muy bien esos partidos para llevarse las series. De hecho, hubo series, José Manuel, que por ejemplo la de Lakers-Houston, que nadie ganó en casa de nadie. Esos tres partidos. Sobre todo en el oeste fue una sangría para los equipos en casa, vamos. Eso es. Vale, y bueno, un comentario, otro, en el programa especial de George Mikan, Aarón Díaz, dice: maravilla de programa como siempre, muchas gracias, genios. Pues nada, la sinceridad, como decimos siempre, por bandera. Aarón es un clásico, le mandamos un abrazo. Y luego, sí. en el programa de Bob Cousy, que curiosamente, José Manuel, tú y yo, lo hemos visto, el de George Mikan lo han escuchado, hasta ahora 354 personas, y el de Cousy 137, cuando tú y yo, si nos preguntan a priori, ¿no?, hubiéramos dicho lo contrario, porque, no sé, Bob Cousy parece como un jugador más que suena más. Sí, por eso nosotros no nos dedicamos a contenidos, a gestión de contenidos, porque no tenemos muy claro lo que va a gustar a la masa, pero sí, vamos, 3 veces más casi he escuchado el de Mike que el de Cousy, sí que a priori sorprendente, pero es la realidad. Sí, exacto. Sí, la verdad que hacemos programas, como decimos siempre, que nos gustaría escuchar, y bueno, al que le guste, encantado. Pues nada, en ese programa de Bob Cousy, Pablo CG dice: no había oído nunca destacar a Cousy como anotador. Se me hizo corto, pero me gustó igual. Interesante lo de comparar su porcentaje de tiro con el de la época. Lo que decís del contexto, siempre es importante valorar los números de un jugador. Cuando se anotaba, con qué efectividad, qué posiciones destacaban más, si los hombres altos o los pequeños. Me ha gustado mucho como lo habéis explicado. Así que sobresaliente otra vez. Pero como digo, se me ha quedado corto, acostumbrado a vuestros tochos. Y se ríe y manda un saludo. Pues nada, Pablo, muchas gracias. La verdad que sí, que metemos unos ladrillos importantes, José Manuel, pero la idea de estos programas especiales es, dar unas pildoritas. Evidentemente podremos extendernos en alguno, pero sí
sí, y en este de Cusi a nosotros también se nos hizo corto. Ya explicamos, José Manuel, que ni mucho menos era un repaso de la carrera de Cusi que da para horas y horas. Sí, eso sí quedaría para un tocho de los nuestros, pero por eso que también habría que trabajarlo mucho y por eso nos centramos en un aspecto puntual y bueno, que en principio no tan conocido, no tan destacado cuando se habla de Cusi. Correcto. Luego Tommy Gaviño dice, también en este de Cusi, qué bien lo contáis. Me ha encantado esto del baloncesto clásico con vosotros. Me he enganchado a esto del baloncesto clásico con vosotros. Tenéis un nuevo suscriptor. Enhorabuena por el trabajo y lo dicho, por cómo lo exponéis. Pues Tommy, encantado. Ojalá escuchen más programas y te sigan gustando y nos acompañes en esta gran aventura. Y por último, otra vez nuestro amigo Aarón Díaz. Gracias por vuestros conocimientos y vuestro tiempo para que podamos escuchar este tipo de joyas. Sois muy grandes. Saludos. Pues de nuevo, Aarón, el grande eres tú, que estás siempre ahí comentándonos y la verdad que nos hace muchísima ilusión. Y ya en el último programa que hemos colgado, que fue el primero de la temporada 81-82, la introducción a la temporada y los jugadores retirados, pues nuestro amigo Antonio Fuentes dice, muy interesantes los datos que dais de los jugadores retirados. Esas cositas dan mucho juego y os diferencian aún más del resto. Muy interesante también lo que decís sobre los jugadores de los Knicks involucrados en apuestas y todos los problemas con las drogas que aún había en la liga en esa época. Lo dicho, un programa muy interesante, esperando ya a los programas de los equipos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Y la verdad, José Manuel, que bueno, en este programa sí intentamos, en este programa de introducción, ver aspectos extrabaloncestísticos, ¿no? Que a lo mejor no se tocan tanto porque nosotros nos centramos más en el juego, pero que son importantes, ¿no? Eso que comentaste tú de las apuestas y sobre todo de las drogas para ver en qué mundo no se movían. Sí, que no era solo juerguecitas por la noche, que era un tema bastante serio y un problemón lo que tenían ahí y que podía haber terminado destrozando la liga, porque cuando te metes, o sea, yo creo que en eso hay un punto de no retorno, no llegaron a ello, pero como hubiera habido algún jugador, yo que sé, muerto, conocido por sobredosis o cosas, vamos, que podía haber sido verdaderamente muy grave, porque vamos, ese dato del 75% que comentaste tú, que se sospechaba que de una manera o de otra estaban relacionados con temas de drogas, podía haber sido eso la explosión de la liga, vamos, de haberse finiquitado aquello y hoy no estaríamos hablando aquí del negocio que es la NBA y del fenómeno mundial que es este deporte y esta liga, vamos. Sí, exacto. Llegaremos, José Manuel, pero yo creo, y bueno, esto no lo digo yo, lo dice mucha gente, David Stern es tan importante como Michael Jordan en el lanzamiento de la liga, porque él tomó una serie de decisiones que vamos a comentar, José Manuel, y una de ellas fue el tema de la droga, que también lo dijimos en el programa, es decir, se acabó, primer positivo te ayudamos, segundo te ayudamos, tercero fuera de la liga de por vida, y ya dijimos que se cargó a varios así, y que yo creo que era la única manera, José Manuel. Sí, yo creo que no... Vamos, eso, que no hay otra manera de enfocar esto, ¿no? De tratar de ayudar. Seguramente muchas cosas se habrán tapado Seguro. Durante ese inicio, pero claro, él llega el mismo año del draft de Jordan, ya lo comentaremos, en el 84, y bueno, pues sí, están ahí caminos paralelos, ¿no? Para ya levantar la liga primero y luego ya, llevarla a la estratosfera donde está ahora. Pero es que no es solo las drogas, es José Manuel, el All-Star Weekend, que lo hemos estado contando todo este año, el All-Star era el All-Star, se llegaba, se jugaba un partido y adiós, y montar un espectáculo, el internacionalizarlo, bueno, lo iremos contando, desde luego Stern fue un visionario. Luego Cascom nos dice también en este programa, magnífico, por vosotros, no por Walter magnífico, se referirá. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, gracias por comentarnos siempre, que Cascom es otro de nuestros clásicos, igual que Antonio Fuentes. Y Óscar Villares, otra vez, que ya decimos que cualquiera que se meta por Twitter, nosotros enlazamos algún artículo suyo, algún hilo, y la verdad que es una persona que muchas veces, bueno, no es que complemente, ¿no? Pero que nuestros audios pues se complementan con sus escritos, porque habla también de baloncesto clásico y cuenta historias que o hemos contado nosotros, o él le da otro sentido, y la verdad que, bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Y dice, José Manuel es un negacionista de la temporada 98-99.
¿Qué dices a ese ataque furibundo, José Manuel? Eso es cierto. Esa temporada no la contemplo y no existe, vamos, para mí. Bueno, hay que hacerte, hay que reconvertirte a la secta. Y bueno, por último, Sujeto 117, otro clásico, dice: ameno aperitivo de la temporada 82. El audio dedicado al Gran Cursi y este mes me los he devorado del tirón. Gran trabajo, señores. Pues nada, muchas gracias y encantados de que te siga gustando todo. Y ahora saltamos a Twitter, ¿no, José Manuel? Sí, ahí hemos hablado esta semana un poco de cada día de los jugadores retirados, que como hubo una cosecha interesante al final de la 80-81, pues bueno, hemos hablado ahí de Ansel, de Doug Collins, de Austin Carr, de Phil Chenier. No solo hablado, José Manuel. Se han puesto bueno, ahí, me refiero, que sí, hay algunas imágenes de Tomljanovic y bueno, pues para que la gente viera un poco cómo jugaban, algunos ejemplos y dar ahí algunos datos que ya los habíamos contado en el audio, pero para que estuvieran ahí en los hilos. Uh-huh. Y eso porque, vamos, fueron por unos motivos o por otros, pero bastantes buenos jugadores los que se retiraron en la 80-81. Y nada, esta semana pues pondremos cosas de los que salieron en el draft, de los que hemos hablado ahora en el programa. Sí, sobre todo, José Manuel, a mí me gusta mucho un vídeo que hemos puesto de Tomljanovic, porque se ve cómo era un jugador todo clase, porque realmente, hombre, físicamente era grandecito, pero la manera de tirar, José Manuel, aparte por encima de la cabeza, ¿no? Muy rápido y la verdad que la soltaba con una suavidad que da gusto verlo. Sí, todo muñeca. Sí, eso es. Dijimos que era de principios de los 70 el jugador que mejor dominaba la tabla y era eso, que tenía muy buen toque y dentro de que era un tío peleón, la verdad es que mucha clase en ataque. Y un poco lo mismo que Doc Collins, ¿no? Sí. Era así un poco desgarbado y jugando y un poco así una guindilla, ¿no? Un tío que no paraba de moverse de un lado a otro y no muy estético, pero luego un tío muy eficaz y con mucha clase también, viendo cómo dejaba las bandejas, el tiro que tenía y cómo penetraba, pues se ve eso que había, bueno, pues lo que dijimos, un tío con muchísima calidad, no se llega a ser número 1 del draft siendo un exterior si no eres muy bueno. Una pena en el caso de Collins el tema de las lesiones. Lo mismo un poco lo de Austin Carr, ¿no? Otra metralleta también con una mano, un tiro también muy bonito, muy estético, y que si no hubiera sido también por las lesiones, pues seguramente hubiera hecho algo más en la liga que ser solo una vez All-Star. Sí, Doc Collins, yo creo, José Manuel, que merece mucho la pena ese vídeo porque es de esto de clinic, ¿no? De decir a chicos, mirad chicos, ¿qué os creéis? ¿Que tenéis que tener la bola siempre? Mirad cómo crear ventajas sin balón y la verdad que es que ya lo habíamos comentado, ¿no? Es una clase en cada jugada porque la verdad que saliendo de los bloqueos, cortando, engañando que no vas al lado donde esto y luego aparte era muy bonito de ver entrando porque acababa con las dos manos fácil, bueno, una gozada y lo tienen todo ahí en Twitter que tenemos un montón de entradas y pueden ir siguiéndonos. Y bueno, también por ahí por Facebook y por el blog, ¿no, Manuel? Pues iremos ampliando también contenidos. Exacto. Sobre todo, bueno, donde más cosas colgamos es en Twitter. Luego intentamos en YouTube, que bueno, si buscan Era Baloncesto, pues poner los vídeos con la descripción, un poco unimos los hilos, le damos formato y luego eso, en el blog ponemos siempre todos los audios con sus enlaces, cada audio tiene una entrada y también en Facebook pues intentamos, el que prefiera seguirnos por ahí, tenemos un grupo Era Baloncesto, le admitimos y ahí puede ver absolutamente todo, entonces cada uno que elija la red que quiera. Exacto. Y bueno, de eso y para ponerse en contacto donde nos pueden encontrar. Eso es, el Twitter es @erabaloncesto y el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues nada, hemos llegado al final de este programa dedicado al draft y al redraft del 81. Nos vemos la próxima semana ya empezando con los equipos, así que un saludo para todo y lo dicho, nos encontramos por aquí próximamente. Fuerza y honor.